No hay duda que el Imperio Romano ha dejado una gran huella en nuestra historia. Su cultura, arquitectura, literatura, derecho y demás aportes han sido de gran importancia, pero también era una sociedad llena de excesos, depravaciones y atrocidades. Hoy, atrocidades del Imperio Romano. A los ojos de la élite, la plebe urbana de Roma adoraba a dioses extraños y era presa de innumerables supersticiones extravagantes. En el mercado consultaban adivinos de sueños, astrólogos y entre otros. Los más degradados de todos eran los cristianos, a quienes se consideraba ateos, ya que negaban la existencia de todas las divinidades excepto su propio dios. Sus miembros se negaron a hacer ofrendas a los dioses romanos o participar en festivales religiosos romanos, que Roma consideraba una cuestión de demostrar lealtad. Se suele afirmar que hubo 10 persecuciones romanas contra el cristianismo decretadas por 10 emperadores. Son las persecuciones de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. La de Nerón probablemente causó unas decenas de muertos en Roma y no se sintió fuera de la ciudad, pero con ejecuciones públicas en el Coliseo, mientras que la de Diocleciano tuvo como finalidad exterminar el cristianismo y se empleó a fondo. Tanto fue así que Diocleciano hizo acuñar una moneda con la inscripción Diocleciano Emperador, que destruyó el nombre cristiano. La decimación fue un castigo extraño inventado por las legiones de Roma para castigar a las unidades que se amotinaban o huían de la batalla. La palabra literalmente significa eliminación de una décima parte. Sería así, el grupo ofensivo de soldados se dividiría en secciones de 10 hombres, entonces se llevaría a cabo una lotería en la cual uno de esos hombres sería elegido al azar. Los otros 9 golpearían a ese hombre hasta morir independientemente de su rango o reputación. El resto de los soldados se verían obligados a acampar lejos del ejército completo, teniendo que subsistir durante días con una dieta de cebada cruda. Debido a su efecto en la moral, este castigo rara vez se implementó, pero no era desconocido. Lo más atroz de todo fue una instancia en el siglo III durante la cual el emperador Maximiano ordenó la aniquilación de la legión tebana por negarse a renunciar a su cristianismo. Una vez realizada la aniquilación, nuevamente rechazaron sus órdenes y fueron diezmados nuevamente. Finalmente, Maximiano aniquiló a toda la legión por su disidencia. La arena es una de las facetas más emblemáticas de la vida romana y con razón fue una parte vital de la identidad cultural del imperio y una herramienta útil de los emperadores para aplacar y satisfacer a sus ciudadanos. Y no todos los eventos de la arena fueron violentos, pero muchos de ellos sí, principalmente los de gladiadores. Cualquiera podría ser un gladiador, por lo general eran esclavos o prisioneros de guerra. Sin embargo, algunos emperadores obligaron a los ciudadanos romanos de clase alta a luchar en la arena también. Los juegos en sí mismos pueden variar en escala, desde combates entre gladiadores individuales hasta recreaciones de batallas enteras tanto en tierra como en el mar, que pueden presentar miles de participantes, carros, caballos o barcos. Además de todo esto, en el Coliseo también se utilizaron animales exóticos como forma de ejecución de prisioneros y otras atrocidades similares. El emperador Calígula solía sentenciar a todos los prisioneros de Roma sin ni siquiera examinar los cargos que se les inculpaban e indicaban que todos serían devorados por las bestias. Con la interminable y creciente presión para hacerlo más grande y mejor cada vez, los bestiarios tenían que seguir innovando. Sus nuevas técnicas consistían en construir máquinas que harían creer a los prisioneros que había posibilidad de escapar, solo para que estas estructuras se derrumbaran bajo sus pies. Esto dejaría suficiente tiempo para que la multitud hiciera su apuesta sobre quién sería el primero o el último en ser devorado por la manada de animales hambrientos. El nacimiento de un romano no se limitaba a ser un hecho biológico. Los recién nacidos no eran aceptados en sociedad sino en virtud de una decisión del jefe de familia. En Roma no se decía que un ciudadano tenía un hijo, sino que lo tomaba o acogía. El padre inmediatamente después de nacido su hijo debía levantarlo del suelo donde lo había depositado la comadrona para tomarlo en brazos y manifestar así que lo reconoce como suyo y rehúsa a exponerlo. La criatura a la que su padre no levantaba se vería expuesto, sería abandonado a las afueras junto con esclavos enfermos o moribundos, personas sin hogar o en algún basurero público, y lo podía recoger quien lo deseara.
El abandono de hijos legítimos se podía deber a la miseria o a la política matrimonial. Los pobres abandonaban a los hijos que no podían criar y los de la clase media exponían a los suyos para no verlos echados a perder por una educación mediocre. Es decir, preferían concentrar sus esfuerzos y sus recursos en un número reducido de descendientes. Otra razón por la cual se abandonaban a los niños en las familias adineradas era porque podían significar futuras disputas por sucesión testamentaria. Era una práctica bastante habitual y aceptada. Además, era la única forma en la que la gente podía controlar el tamaño de sus familias en una época donde el uso de anticonceptivos no era muy fiable. En Roma, esta forma lamentablemente de actuar no fue declarado punible con la pena capital hasta el año 374, y es que el abandono de niños era el principal recurso de los comerciantes de esclavos. Las guerras púnicas comenzaron por un conflicto de territorio y la expansión de Roma en Cartago. Sin embargo, después de la primera guerra púnica, el conflicto estaba más arraigado para Roma en su odio hacia el pueblo púnico. Marcus Cato, miembro del Senado romano, creía que Roma era superior a Cartago y concluía cada uno de sus discursos con 3 palabras de odio: Delenda ex Cartago, que significa Cartago debe ser destruido. Roma rápidamente se elevó sobre Cartago, desestabilizándola, apoderándose de su territorio y su gente. Sin embargo, debido a los esfuerzos de Cato y otros senadores romanos para persuadir a los romanos de que Cartago debía ser destruido, los romanos comenzaron la tercera guerra púnica. Roma exigió a los cartagineses que debían entregar sus 200.000 armas y 200 catapultas, entre otras condiciones difíciles. Cartago cumplió con todas las demandas. Aún así, Roma exigió más, y la última demanda fue la de abandonar su ciudad. Significaba la deserción de sus santuarios y cultos religiosos. Cuando Cartago se negó, Roma prendió fuego a toda Cartago, devastando la ciudad. De una población de 400.000, al menos 150.000 cartagineses perecieron. Las legiones romanas bajo Escipio Aemilianus arrasó la ciudad y condenó a la esclavitud a los sobrevivientes, incluidas 25.000 mujeres. En el año 66 después de Cristo, los judíos de Judea se rebelaron contra sus amos romanos. En respuesta, el emperador Nerón envió un ejército bajo la dirección de Vespasiano para restablecer el orden. Para el año 68, la resistencia en la parte norte de la provincia había sido erradicada y los romanos volvieron toda su atención a la subyugación de Jerusalén. Ese mismo año, el emperador Nerón murió. En el caos resultante, Vespasiano fue declarado emperador y regresó a la ciudad imperial. Le tocó a su hijo Tito dirigir el ejército restante en el asalto a Jerusalén. Las legiones romanas rodearon la ciudad y comenzaron a exprimir lentamente la vida de la fortaleza judía. Para el año 70, los atacantes habían violado los muros exteriores de Jerusalén y comenzaron un saqueo sistemático de la ciudad. El asalto culminó con la quema y destrucción del templo que sirvió como centro del judaísmo. En la victoria, los romanos ejecutaron a miles. De los que se salvaron, miles más fueron esclavizados y enviados a trabajar en las minas de Egipto. Otros fueron dispersados por todo el imperio para ser ejecutados para la diversión del público. Las reliquias sagradas del templo fueron llevadas a Roma, donde se exhibieron para celebrar la victoria. La rebelión continuó por otros 3 años y finalmente se extinguió en el año 73 después de Cristo. La esclavitud era una característica siempre presente del mundo romano. Los esclavos servían en hogares, agricultura, minas, talleres de fabricación, construcción y una amplia gama de servicios dentro de la ciudad. Hasta 1 de cada 5 en todo el imperio eran esclavos, y sobre esta base del trabajo forzado se construyó todo el edificio del Estado y la sociedad romana. Algunos esclavos fueron maltratados y tenidos en baja estima. En todo el antiguo mundo greco-romano, los esclavos tenían que atender a los caprichos de la élite, absolutamente a todos. Si se era un esclavo, no se podría decir que no. Como la gran mayoría fue capturada como resultado de las guerras romanas, donde quiera que hubiera victorias romanas, habría nuevos esclavos. Considerado como no más que una mercancía, cualquier buen trato que recibe un esclavo fue en gran parte solo para preservar su valor como trabajador y como un activo en el caso de una venta futura. Sin duda, algunos dueños de esclavos eran más generosos que otros y en algunos casos existía la posibilidad de ganarse la libertad. Otros vivían en las condiciones más crueles y duras, víctimas de los caprichos de la sociedad o la crueldad de sus amos. Pero la dura realidad del día a día de la gran mayoría de los esclavos romanos era ciertamente difícil de superar.
Los romanos llevaron el exceso a nuevos niveles. Según Séneca, los romanos en los banquetes comían hasta que ya no podían y luego vomitaban para poder seguir comiendo. Algunas personas vomitaban en tazones que mantenían alrededor de la mesa, pero otros no se dejaban atrapar tanto en las formalidades. En algunos hogares, la gente simplemente vomitaba allí en el suelo y volvían a comer. Sin embargo, los esclavos son las personas por las que realmente debes sentir pena. Sus trabajos eran terribles. En palabras de Séneca, cuando nos reclinamos en un banquete, un esclavo limpia la saliva, otro situado debajo recoge el vómito de todos. La antigua Grecia es recordada como una civilización progresista y democrática, poblada por filósofos, reyes, maestros, atletas, artistas y sacerdotes. Era una sociedad adelantada a su tiempo, unida por la fe y ocasionalmente dividida por la guerra. Fue la cuna de la civilización occidental, el pensamiento, la ciencia y la democracia. Pero ninguna sociedad es perfecta. Los antiguos griegos podrían ser crueles, despiadados e implacables en su búsqueda de la dominación del Egeo. El ostracismo era un aspecto único de la vida política en Atenas. El concepto es simple: los atenienses podrían convocar una votación cada año para evaluar el desempeño de sus políticos. Si se percibiera a alguien como una amenaza a los principios democráticos sobre los que se encontraba Atenas, esto quedaría claro en la votación. Unos meses después, la asamblea se reuniría nuevamente. Cada ciudadano votaría por quién debería ser condenado al ostracismo, garabateando el nombre de su elección en una pieza de cerámica rota. El hombre que obtenía más votos sería exiliado de Atenas por 10 años. Desafortunadamente, este sistema estaba abierto al abuso. Un político lo suficientemente astuto sería completamente capaz de usar un voto de ostracismo como arma para eliminar a un rival, siempre que ese rival estuviera en una posición más débil. En el 417 a.C., dos políticos llamados Alcibíades y Niquías se unieron para eliminar a su tercer competidor, Hiperbolos. Por lo tanto, se vio obligado a abandonar su hogar durante una década, simplemente porque tenía pensamientos políticos diferentes. Afortunadamente, los atenienses pronto se dieron cuenta de esto y el ostracismo terminó. En el siglo VI a.C., un trabajador de latón llamado Perilaus de Atenas creó un gran toro hueco hecho de latón y se lo dio a un gobernante llamado Falaris. Una puerta al costado del toro permitía que un hombre entrara a la escultura. Una vez que se cerraba la puerta, se podía encender un fuego desde abajo y asar lentamente a la persona. Pero no termina ahí. En la cabeza del toro había una serie de tuberías que transformaban los gritos de la persona en bramidos que se asemejaban a los de un toro. Falaris estaba lejos de estar impresionado, así que le pidió a Perilaus que se subiera al toro y demostrara las capacidades de las tuberías. Una vez dentro, Falaris cerró la puerta y ordenó encender un fuego debajo del toro. A pesar del disgusto de Falaris, el toro se convirtió en la forma más común en la antigua Grecia de tortura. Durante la guerra del Peloponeso, justo después de la tregua entre Esparta y Atenas, a principios del 423 a.C., Esquione se rebeló contra Atenas y fue alentado por el general espartano Brasidas con promesas de apoyo. Al darse cuenta Atenas de esta traición, enviaron una flota para recuperar Mende y Esquione. Procedieron a sitiar la ciudad de Esquione en el verano del 421 a.C. Finalmente, lograron reducirlos y ejecutaron a todos los hombres adultos de la ciudad, esclavizaron a las mujeres y a los niños y entregaron la tierra a Platea, un aliado de Atenas. Para nosotros, la violación se considera el más grande de los delitos sexuales, pero para los antiguos griegos no lo era. Para ellos, la violación era el comportamiento violento habitual, un hecho de la vida. Fue violencia no contra la voluntad de una persona, sino contra el protector de esa persona, es decir, su padre, tutor legal o esposo. Su propiedad había sido dañada, por lo que su protector presentaba una acusación de violencia y el delincuente generalmente era castigado con una multa elevada. El adulterio, sin embargo, era un asunto bastante diferente. La razón es que tuvo un efecto directo en la familia, la institución que los griegos valoraban más que ninguna otra. La razón de este castigo draconiano era que primero, mientras que la violación era simplemente un asalto físico, el adulterio era seducción, un intento de subvertir la lealtad de la mujer a su esposo, familia y hogar. En segundo lugar, el adulterio involucraba la entusiasta cooperación de la mujer, así que era más probable que produjera hijos. Eso ponía en peligro toda la base de la sociedad ateniense, ya que solo los niños legítimos podrían ser ciudadanos de pleno derecho.
La esclavitud fue aceptada como una parte normal de la sociedad y se justificó en varios niveles. Incluso Aristóteles, el gran defensor de la democracia y la libertad política, creía que el objetivo de un hombre civilizado era alcanzar una vida de ocio para que fuera libre de perseguir las cosas más elevadas de la vida. Aristóteles también creía que las leyes de la naturaleza dictaban que los hombres libres deberían gobernar y dominar a los esclavos y las mujeres, pero esto no quedaba solo allí. Los antiguos griegos tenían una serie de castigos preparados para los esclavos. Por ejemplo, los esclavos griegos a menudo tendrían que soportar algo llamado infibulación. Eso significaba que un anillo de metal estaría envuelto alrededor de sus genitales, los cerraría herméticamente lo suficiente como para que incluso excitarse fuera doloroso, y solo se podría quitar con una llave. Aunque esto podría haber sido mucho peor, a los más desafortunados los convertían en eunucos. Una esclava incompetente o desobediente podría ser castigada con un pedazo de ajo pelado insertado en ella. Esto provocaría una intensa sensación de ardor, sin mencionar una gran humillación. La minería siempre ha sido una actividad altamente rentable y la antigua Grecia no fue la excepción. Los beneficios de la minería eran tan inmensos como los riesgos de trabajar en las minas. El destino de los esclavos que trabajaban en las minas era precario. Muchos de ellos trabajaban bajo tierra con grilletes, privados de la luz solar y el aire fresco, por lo que sus días de vida estaban contados. La cripteia. La esclavitud era una parte importante de la antigua sociedad espartana. Cuando pensamos en Esparta, tendemos a pensar en los guerreros que lideraron su ciudad, pero eran solo una pequeña parte de la población. Esos guerreros espartanos no eran más que una pequeña clase de élite que gobernaba una sociedad mucho más grande. De hecho, los esclavos superaban en número a los ciudadanos en 7-1 en Esparta. Sin embargo, a pesar de su número, los esclavos fueron tratados de formas inimaginablemente horribles, incluso por los estándares de la esclavitud. La cripteia era un programa estatal que en cualquier momento y sin la menor advertencia podía hacer que un esclavo hilota fuera ejecutado por un joven espartano. Los mejores y más brillantes chicos espartanos se convertían en parte de la cripteia, ya que estaban a punto de convertirse en hombres. Para entrenarlos para la guerra, se les daría dagas y algunos suministros esenciales. Luego, se les ordenaba ejecutar hilotas a voluntad. Se escabullían por carreteras y campos a menudo de noche y se abalanzaban sobre hilotas desprevenidos. Siempre que pudieran, apuntarían a los más grandes y fuertes entre ellos. No importaba si eran leales o si habían hecho algo malo. Fueran quienes fueran, serían perseguidos y ejecutados. Muchos espartanos pensaban que ejecutar esclavos era una tradición noble e incluso algunos atenienses estaban de acuerdo. Los chicos de la cripteia tenían que dejar el miedo, tenían que demostrar que cuando se enfrentaban a un enemigo real, no dudarían en atacar. La propia cripteia comenzó, según algunos relatos, después de que una revuelta de esclavos casi derrocara al gobierno espartano. Los espartanos lograron detenerlo, pero aprendieron a temer a los esclavos que los superaban en número. Elección de bebés. El historiador griego Plutarco escribió que en la antigua Grecia, más concretamente en Esparta, poco después del nacimiento de un bebé, el padre lo llevaba ante un grupo de ancianos. Los ancianos espartanos examinaban a todos los bebés recién nacidos. Si el bebé era saludable, le ordenaban al padre que lo criara y le asignaban uno de los 9000 lotes de tierra. Pero si ellos consideraban que el bebé no era fuerte y resistente o tenía alguna malformación, lo enviaban a las llamadas apotetas, un lugar a los pies del monte Taygetus, con la convicción de que si no se le había otorgado buena salud y fuerza, no le serviría al Estado ni a sí mismo. De esta manera, los recién nacidos eran arrojados allí. Diamastigosis. Una de las prácticas más brutales de Esparta involucraba la llamada competencia de resistencia, en la que los adolescentes eran azotados a veces hasta la muerte frente a un altar en el santuario de Artemis Ortia. Conocida como la diamastigosis, esta práctica anual se usó originalmente como un ritual religioso y como una prueba de la valentía y la resistencia al dolor de los niños. Los jóvenes espartanos eran azotados en el altar de Artemisa por personas designadas para ese propósito. La flagelación misma fue precedida por una preparación por la cual aquellos que pretendían someterse a la diamastigosis intentaban fortalecer su cuerpo para resistir tan inmenso dolor. Y Licurgus hizo que también sirviera para sus propósitos de educación.
en la medida en que lo hizo parte del sistema de endurecimiento de los jóvenes espartanos contra los sufrimientos corporales. No existía la niñez. Casi todos los aspectos del estilo de vida espartano estaban gobernados por el Estado. Esto, por supuesto, incluía a sus hijos. En su infancia, los bebés que sobrevivían a la inspección en el monte Taygetus eran bañados en vino en lugar de agua para fortalecer sus atributos físicos. También eran frecuentemente ignorados por sus padres cuando lloraban, para acostumbrarlos a una forma de vida espartana. Hasta los 7 años, los niños espartanos vivían con su familia, pero luego eran llevados por el Estado a vivir en barracones comunales y empezaron su primer régimen de entrenamiento llamado agoge. Este programa tenía como objetivo moldear a los jóvenes espartanos para que se convirtieran en los guerreros perfectos. El entrenamiento incluyó ejercicios físicos duros, así como aprendizaje de sigilo, lealtad extrema, entrenamiento militar y de combate, tolerancia al dolor, caza, habilidades de supervivencia, comunicación y moralidad. También se les enseñó lectura, escritura, retórica y poesía. Sin embargo, a la edad de 12 años, fueron despojados de toda ropa y posesiones excepto un manto rojo. Luego, se les indicaba que durmieran afuera e hicieran sus propias camas con juncos. También se les animaba a hurgar en la basura o robar comida, pero si los atrapaban, eran severamente castigados con azotes. Las niñas espartanas continuaron viviendo con sus familias después de los 7 años, pero también recibieron la famosa educación espartana, que incluía danza, gimnasia, así como lanzamiento de jabalina y disco. Se creía que estos ejercicios las preparaban para la maternidad. Rechazo a los cobardes. Los guerreros espartanos nunca se rindieron en la batalla, lo que los convirtió en una pesadilla para sus oponentes. Los guerreros espartanos que no se adhirieron a esto fueron implacablemente avergonzados por la sociedad espartana y a menudo era tan brutal que terminaba en suicidio. Se suponía que Aristodemo lucharía en las Termópilas, pero contrajo una enfermedad en el ojo y se le ordenó que se fuera a casa. A otro hombre también se le ordenó que se fuera a casa, se dio vuelta y murió luchando. Como Aristodemo no se dio la vuelta, se sintió implacablemente avergonzado en casa. En la batalla de Platea, Aristodemo cargó de manera suicida contra las filas enemigas, matando a un número significativo antes de ser finalmente asesinado. Esto lo redimió a los ojos de los otros espartanos. Repudiaban a los gordos y perezosos. Era algo común hacer que los jóvenes espartanos bajo entrenamiento militar estuvieran desnudos en público. Esto se hacía de forma rutinaria para inspeccionar los cuerpos de los jóvenes. No se toleraba ningún tipo de grasa en el cuerpo y si había, serían severamente castigados. Esta es una de las razones por la que todos los ciudadanos espartanos, incluidos los reyes, tenían sus comidas diarias en una syssitia, que eran comidas colectivas donde la comida era insípida y siempre insuficiente. Junto con los ejercicios físicos diarios, los hombres y mujeres espartanos se mantuvieron en forma durante todo el tiempo. Aquellos que a pesar de todo esto no estaban en forma, se veían expuestos a la humillación pública e incluso corrieron el riesgo de ser desterrados de la ciudad si no solucionaban el problema de inmediato. Así que ser un poco gordito no era una opción en Esparta. Servicio militar de por vida. Se esperaba que todos los hombres espartanos fueran soldados de por vida. Por más agotador que pueda ser el sistema de educación marcial de Esparta, la vida de un soldado era la única opción para los jóvenes que deseaban convertirse en ciudadanos iguales o homoioi. Según los edictos del legislador y reformador espartano Licurgo, a los ciudadanos varones se les prohibía legalmente elegir cualquier ocupación que no fuera la militar. Este compromiso podría durar décadas, ya que los guerreros debían permanecer en servicio de reserva hasta los 60 años. Además de esto, el Estado recomendó que los hombres se casaran a los 30 años y las mujeres a los 20, dado que todos los hombres debían vivir en un cuartel militar hasta los 30. Las parejas que se casaron antes se vieron obligadas a vivir por separado hasta que el marido completara su servicio militar activo. Los espartanos veían el matrimonio principalmente como un medio para concebir nuevos soldados y se animaba a los ciudadanos a considerar la salud y la aptitud de su pareja antes de casarse. De hecho, se esperaba que los maridos que no podían tener hijos buscaran sustitutos viriles para embarazar a sus esposas. Del mismo modo,
Se consideraba que los solteros descuidaban su deber y a menudo se burlaban y humillaban públicamente en los festivales religiosos. Los 30 tiranos. Los 30 tiranos es un término utilizado para describir la breve oligarquía de 8 meses que gobernó Atenas después de la guerra del Peloponeso, aproximadamente a fines del verano del 404 a.C. El gobierno de los 30 se caracterizó por acciones tan brutales y represivas. Los 30 tiranos, bajo el liderazgo de Critias, nombraron un consejo de 500 para cumplir las funciones judiciales que antes pertenecían a todos los ciudadanos. Solo concedieron a 3.000 ciudadanos el derecho a ser juzgados y portar armas. Todos los demás ciudadanos atenienses podrían ser condenados sin un juicio por los 30 tiranos. Esto privó efectivamente a los atenienses de su ciudadanía. Los 30 tiranos ejecutaron a criminales y demócratas destacados, así como a otros que se consideraban hostiles al nuevo régimen oligárquico. Los que estaban en el poder condenaron a sus compatriotas atenienses por codicia y confiscaron sus propiedades. Los principales ciudadanos bebieron cicuta venenosa condenada por el Estado. El periodo de los 30 tiranos fue un reino de terror. También contrataron a 300 portadores de azotes u hombres con látigos para intimidar a los ciudadanos atenienses. El levantamiento que derrocó a los 30 en el 403 a.C. fue orquestado por un grupo de exiliados liderados por Trasibulius. Critias murió en los combates a las puertas de Atenas. Durante casi 400 años, el Imperio Otomano dominó el sudeste de Europa, Turquía y Oriente Medio. Fundado por atrevidos jinetes turcos, el imperio pronto perdió gran parte de su vitalidad original, estableciéndose en un curioso estado de disfunción funcional que ocultaba todo tipo de secretos oscuros. Fratricidio. Los primeros sultanes otomanos no practicaban la primogenitura donde el hijo mayor heredaba todo. Como resultado, varios hermanos a veces reclamaban el trono y los primeros días del imperio estaban plagados de pretendientes que tendían a refugiarse en los estados enemigos y causar problemas durante años. Cuando Mehmed el Conquistador asedió Constantinopla, su propio tío luchó contra él desde los muros. Mehmed trató el problema con su crueldad habitual. Cuando tomó el trono, hizo ejecutar a la mayoría de sus parientes varones, incluido un hermano menor. Más tarde, emitió su infame ley. A partir de ese momento, cada nuevo sultán tuvo que tomar el trono ejecutando a todos sus parientes varones. Mehmed III se arrancó la barba con pena cuando su hermano pequeño le suplicó piedad, pero él nunca respondió una palabra y el niño fue ejecutado junto con otros 18 hermanos. Incluso, Solimán el Magnífico observó en silencio desde detrás de una pantalla mientras estrangulaban a su propio hijo con una cuerda de arco. El niño se había vuelto demasiado popular entre el ejército para que el sultán se sintiera seguro. La jaula. La política de fratricidio nunca fue popular entre el público o el clero y fue abandonada en silencio cuando Ahmed I murió repentinamente en 1617. En cambio, los potenciales herederos al trono fueron confinados en el palacio de Topkapi en Estambul en apartamentos especiales conocidos como los cafés o jaula. Un príncipe del Imperio Otomano podría pasar toda su vida encarcelado en los cafés, vigilado constantemente por los guardias. El encarcelamiento era usualmente lujoso, pero estrictamente impuesto, y muchos príncipes se volvieron locos por el aburrimiento o se volvieron libertinos y dependían del alcohol. Solo cuando un sultán moría, su heredero elegido por los visires reales era conducido por primera vez al exterior a través de la puerta de la felicidad. Podría ser la primera vez que había estado afuera en décadas, lo que no era la preparación ideal para un gobernante. El palacio era un infierno silencioso. Incluso para el sultán, la vida en el Topkapi podría ser sofocante en extremo. Se consideró impropio que el sultán hablara demasiado, por lo que se introdujo una forma de lenguaje de señas y el gobernante pasó la mayor parte de su día rodeado de completo silencio. Mustafa encontró esto imposible de soportar e intentó prohibirlo, pero sus visires se negaron a permitirlo. Mustafa pronto se volvió loco y fue visto arrojando monedas al mar para que los peces las gastaran. La intriga del palacio era endémica cuando visires, cortesanos y eunucos luchaban por el poder.
Durante 130 años, las mujeres del harén ganaron gran influencia y el periodo se conoció como el Sultanato de las Mujeres. Los eunucos se dividieron a lo largo de líneas raciales y el jefe eunuco negro y el jefe eunuco blanco eran a menudo rivales feroces. Atrapado en medio de esta locura, el sultán era observado en todas partes, pasando sus días en total silencio, constantemente vigilados en una atmósfera tan venenosa que varios sultanes otomanos posteriores se enfermaron mentalmente. Ejecuciones. El gobierno otomano tenía el poder de la vida y la muerte sobre sus súbditos y no tenía miedo de usarlo. La primera corte del Palacio de Topkapi, donde los peticionarios y los visitantes tenían que reunirse, era un lugar aterrador. Presentaba dos pilares donde se mostraban cabezas y una fuente especial únicamente para que los verdugos se lavaran las manos. Los otomanos no se molestaron en crear un cuerpo de verdugos, en cambio, el trabajo recayó extrañamente en los jardineros del palacio, quienes dividieron su tiempo entre las ejecuciones y la creación de muchas de las flores que conocemos hoy día. Pero estaba prohibido derramar la sangre de la realeza y los funcionarios de alto rango, por lo que tuvieron que ser estrangulados. Como resultado, el jardinero jefe siempre fue un hombre enorme y musculoso, capaz de asfixiar a un hombre en cualquier momento. La carrera de la muerte. Pero había una manera para que un funcionario leal escapara de la ira del sultán. Comenzando a finales del siglo XVIII, se convirtió en la costumbre de que un gran visir condenado pudiera escapar de su destino ganando al jardinero jefe en una carrera por los jardines del palacio. El funcionario sería convocado a una reunión con el jardinero jefe y después de intercambiar saludos, el visir recibiría una taza de sorbete helado. Si era blanco, el sultán le había concedido un indulto. Si era rojo, debía ser ejecutado. Tan pronto como viera el sorbete rojo, el visir correría por los jardines del palacio lanzándose entre cipreses sombreados y filas de tulipanes. El objetivo era la puerta del mercado de pescado al otro lado del palacio. Si el visir llegaba a la puerta antes que el jardinero, simplemente sería exiliado. Pero el jardinero era más joven y más fuerte y por lo general siempre resultaba ganador. Sin embargo, algunos visires lo lograron, incluido Aziz Salih Pasha. El último visir que se enfrentó a una carrera de la muerte fue ampliamente felicitado y luego se convirtió en gobernador provincial. El harén. Quizás la característica más aterradora del Palacio de Topkapi fue el harén imperial. Este consistía en hasta 2000 mujeres, la mayoría de ellas compradas o secuestradas como esclavas, que servían como esposas y concubinas del sultán. Las mantenían enclaustradas en lo profundo del seraglio y para un hombre mirarlas significaba la muerte instantánea. El harén en sí estaba custodiado y administrado por el jefe eunuco. Se decía que había tantas concubinas que algunas apenas podían ver al sultán. Solimán el Magnífico se enamoró perdidamente de una esclava polaca llamada Roselana. En Oriente se la conocía como Hurrem, que se podía traducir como alegre o sonriente, pero su verdadero nombre se presume fue Anastasia Lisowska. Se casó con ella y la convirtió en una asesora clave. Hossein Sultán logró aún más influencia que Roxelana, efectivamente dirigiendo el imperio como regente de su hijo y nieto. El chico homenaje. Una de las características más notorias del antiguo dominio otomano fue el Deshirme, un homenaje a los jóvenes de los súbditos cristianos del imperio. La mayoría de los niños estaban inscritos en el cuerpo genízaro, el ejército de esclavos soldados que estaban al frente de las conquistas otomanas. El tributo se llevó a cabo de manera irregular cada vez que el imperio sentía que podía necesitar la mano de obra y generalmente reclutaba a niños de 12 a 14 años de Grecia y los Balcanes. Los funcionarios otomanos convocarían a todos los niños de la aldea, luego seleccionarían al más fuerte, quizás tomando un niño de cada 40 hogares. Luego, los muchachos se agruparían y marcharían a Estambul, con los más débiles cayendo muertos en el camino. Los otomanos produjeron una descripción detallada de cada niño para que pudieran ser rastreados si se escapaban. En Estambul, los niños fueron circuncidados y convertidos por la fuerza al Islam. Los más guapos o inteligentes fueron enviados al palacio, donde eran entrenados para unirse a la élite imperial. Estos niños podían aspirar a alcanzar los rangos más altos y muchos se convirtieron en pachás o visires, como el famoso gran visir croata Sóculo Mehmed. Esclavitud. Aunque el Deshirme se había extinguido en el siglo XVII, la esclavitud siguió siendo una característica clave del sistema otomano hasta finales del siglo XIX.
Con el paso del tiempo, la mayoría de los esclavos provenían de África o del Cáucaso, mientras que los asaltantes del Tártaro de Crimea proporcionaron un flujo constante de rusos, ucranianos e incluso polacos. Los musulmanes no podían ser esclavizados legalmente, pero esa regla se olvidaba silenciosamente cada vez que se agotaban los suministros de no musulmanes. Por ejemplo, era algo más fácil para los esclavos otomanos obtener su libertad o alcanzar posiciones de poder, pero no hay duda de que la esclavitud otomana fue un sistema increíblemente brutal. Millones de personas murieron enredadas de esclavos o trabajaron hasta la muerte en los campos, además del proceso de castración utilizado para crear eunucos. En su apogeo, el Imperio Británico fue el más grande que jamás haya existido, además de cubrir la mayor parte del mundo de algunos de los mayores avances en ingeniería, arte y medicina. Sin embargo, junto a las cosas buenas que hizo el Imperio Británico, había una gran cantidad de crímenes y atrocidades realmente terribles. Hoy, atrocidades del Imperio Británico. La hambruna irlandesa de la papa. En 1845, el año en que comenzó la hambruna, Irlanda formaba parte del Reino Unido de Gran Bretaña. Durante varias décadas, Irlanda se había enfrentado a la pobreza y el desempleo en sus ciudades, y aunque había una amplia representación irlandesa en el Parlamento británico, se propusieron pocas soluciones viables al problema irlandés. La mayoría de los irlandeses vivían como agricultores arrendatarios en propiedades de propietarios ausentes que utilizaban intermediarios para cobrar sus rentas. Cuando fallaron las cosechas de papa, se quedaron sin comida, con poco dinero y pasaron sus días trabajando en cultivos que no les proporcionarían alimentos. En respuesta a la hambruna, el gobierno británico intentó brindar ayuda a estos agricultores mediante la eliminación de aranceles sobre los granos para reducir el precio del pan. Este acto provocó la caída del gobierno británico y el nuevo gobierno adoptó una actitud de no hacer nada frente a la crisis. Charles Trevelyan creía que la hambruna era el juicio de Dios para dar una lección a los irlandeses e hizo poco para ayudar a los hambrientos. La ayuda enviada a Irlanda por el gobierno británico y por organizaciones benéficas británicas y de otras partes del mundo debía ser distribuida por Charles, pero este retrasó la entrega tanto como le fue posible. Como mínimo, la hambruna provocó más de 1 millón de muertes y más de ese número de irlandeses emigraron, muchos a Estados Unidos y Canadá. Los británicos no fueron la primera ni la última nación europea en participar en la trata de esclavos en el Atlántico. El primer barco británico que transportó esclavos fue capitaneado por John Hawkins durante el reinado de Isabel I en 1562. No había colonias inglesas en América del Norte en ese momento. Hawkins vendió los africanos que había capturado o comprado a los colonos españoles en el Nuevo Mundo. Las ganancias de Hawkins fueron enormes, algo que atrajo a otros comerciantes y capitanes ingleses. Gradualmente, la esclavitud se apoderó de las colonias británicas en América, especialmente en Virginia, a partir de 1619. Los comerciantes agregaron otro tramo a los viajes. Los barcos salían de Inglaterra cargados de mercancía para pagar por los africanos y transportarlos a las plantaciones de azúcar. Allí se cambiaron por azúcar y melaza. Se establecieron estaciones comerciales en la costa africana y los barcos británicos adquirían esclavos generalmente de otros jefes africanos que capturaban a miembros de tribus y pueblos rivales. En 1672 se fundó la Royal African Company y Londres adquirió el monopolio del comercio de esclavos británico. Los barcos británicos transportaban a más de la mitad de los 80.000 africanos transportados a través del Atlántico a la esclavitud cada año. La esclavitud permaneció en todo el Imperio Británico hasta la década de 1830, cuando finalmente fue abolida. La partición de la India. En la década de 1940, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el imperio que Winston Churchill había luchado con tanto empeño por preservar comenzó a desmoronarse. Inglaterra ya no tenía los recursos para controlar su imperio y en ningún lugar esto fue más evidente que en la India. Rápidamente descendió a una terrible violencia religiosa y étnica. Al darse cuenta de esto, los británicos decidieron otorgar la independencia a la India, dividiéndola primero en un par de dominios, Pakistán e India. Cyril Radcliffe tuvo la tarea de trazar la frontera entre la India y el recién creado Pakistán. Era una tarea complicada que tenía el potencial de provocar desplazamientos masivos y violencia étnica. A Radcliffe,
Por otro lado, se le pidió que tomara algunas de las decisiones más importantes durante el transcurso de un solo día, y el resultado fue una frontera que no tenía ningún sentido étnico o geográfico. El resultado fue que 30 millones de personas intentaban desesperadamente escapar de un país u otro. Una situación que rápidamente se convirtió en una violencia paralizante. Las casas fueron saqueadas, las aldeas quemadas y medio millón de personas asesinadas. Fue una ridícula pérdida de vidas, una que podría haberse evitado en gran medida simplemente dando al desafortunado Cyril Radcliffe el tiempo suficiente para hacer su trabajo correctamente. Durante la Segunda Guerra de los Bóeres, que fueron dos conflictos armados que tuvieron lugar en Sudáfrica entre el Imperio Británico y los colonos de origen neerlandés, los británicos acorralaron alrededor de una sexta parte de la población bóer, principalmente mujeres y niños, y los detuvieron en campos que estaban superpoblados y propensos a brotes de enfermedades, con escasas raciones de alimentos. Los británicos necesitaban a la población sudafricana bajo control y tenían los medios y la mano de obra para detenerlos. Instalados bajo el ardiente sol africano y plagados de moscas, los campamentos estaban aborratados, mal equipados y letalmente propensos a brotes de enfermedades. Los suministros de alimentos eran prácticamente inexistentes. El resultado, la enfermedad y la muerte se propagaron rápidamente, matando mujeres por miles y niños por decenas de miles. En un solo año, el 10% de toda la población bóer murió en los campamentos británicos, una cifra que empeora aún más cuando se da cuenta de que incluye a 22.000 niños. Las guerras del opio. La guerra del opio fue el conflicto que mantuvieron China y Gran Bretaña entre los años 1839 y 1842. El desencadenante fue la introducción en China de opio cultivado en la India y comercializado por la Compañía Británica de las Indias Orientales, administradora de la India, lo que provocó la propagación de enfermedades y la caída del pueblo chino en la indigencia de la adicción. Para Gran Bretaña, la ganancia económica y colonial fue enorme, pero para la dinastía Qing y el pueblo chino significó un desastre. Este conflicto se convirtió en una guerra a gran escala, con Gran Bretaña tratando de defender efectivamente su venta de opiáceos en masa con la fuerza militar. Algunos de los acuerdos sobre el tratado al final de esta guerra incluían indemnizaciones a Gran Bretaña y Francia y la legalización del comercio de opio en China. La masacre de Amritsar. El 13 de abril de 1919, miles de manifestantes pacíficos desafiaron una orden del gobierno y se manifestaron contra el dominio británico en Amritsar, India. Hombres, mujeres y niños descendieron a los jardines amurallados de Jallianwala con la esperanza de hacer oír sus voces. Lo que sucedió a continuación fue uno de los puntos más bajos de la historia británica. A las 4:30 de la tarde, las tropas bloquearon las salidas al jardín y abrieron fuego contra la multitud. Continuaron disparando hasta que se quedaron sin municiones. En 10 minutos mataron entre 379 y 1.000 manifestantes e hirieron a otros 1.000. Cuando la noticia llegó a Londres, el parlamento quedó tan conmocionado que recordó al hombre que ordenó la masacre, el brigadier Reginald Dyer. En un giro deprimente del destino, el público británico lo etiquetó como un héroe. Murió en paz, convencido hasta el final de que su matanza sin sentido había sido moralmente justificable. La expedición británica al Tíbet. En 1903, los británicos utilizaron al ejército indio británico para invadir el Tíbet, entonces gobernado por China, para hacer cumplir sus demandas con respecto a la frontera entre Sikkim y el Tíbet y recibir garantías del Dalai Lama y el gobierno chino de que el Tíbet no sería puesto bajo la influencia del Imperio ruso. Los británicos habían adquirido recientemente Birmania y Sikkim mediante la conquista militar y querían asegurarse de que los intereses del Imperio ruso en Asia Oriental se mantuviera a raya. La expedición fue realizada por unidades del ejército británico de la India que portaban ametralladoras modernas y rifles de repetición. Se opusieron a ellos la milicia tibetana, pobremente armada. Cuando los británicos que avanzaban se encontraron con unos 3.000 de los tibetanos que estaban bloqueando la carretera, estos se negaron a moverse o a abrir fuego. Los británicos utilizaron un engaño para inducir un disparo de los tibetanos y luego abrieron fuego. Más de 700 tibetanos murieron. La expedición llegó a su fin cuando los representantes del Dalai Lama se vieron obligados a firmar los términos dictados, que incluían a los tibetanos pagando una indemnización por el privilegio de ser invadidos por los británicos y una condición que el Tíbet no podía establecer relaciones diplomáticas con ninguna otra potencia extranjera, convirtiendo el Tíbet en un protectorado del Imperio Británico.
Invasión de Australia. Los británicos comenzaron a invadir Australia en 1788 con el pretexto de que era terra nullius, una tierra sin propietarios. En ese momento se estimaba que había 750.000 aborígenes e isleños del estrecho de Torres viviendo en todo el continente. La primera flota llegó a las cercanías de lo que hoy es la ciudad de Sydney en 1788. Aproximadamente 15 meses después, al menos el 50% de la población aborigen local estaba muriendo debido a una epidemia de viruela. Los británicos llevaron a cabo decenas de masacres de indígenas hasta la década de 1920. El 10 de junio de 1838, la masacre de Myall Creek ocurrió cerca de Inverell, en Nueva Gales del Sur. Esta tragedia es bien conocida porque fue la primera vez que los europeos fueron llevados ante la justicia por una atrocidad de este tipo en Australia. Los pueblos de las primeras naciones representan solo el 2.5% de la población adulta australiana total. El levantamiento de Mau Mau. En la década de 1950, la gente de Kenia decidió que quería recuperar su nación. Desafortunadamente, las personas de las que querían recuperarlo eran los mismos responsables de todas las demás atrocidades de esta lista. Por temor a una rebelión en todo el país, los británicos arrestaron a 1.5 millones de personas y las colocaron en campos de concentración. Bajo eslóganes como trabajo y libertad, los reclusos fueron forzados a trabajar hasta la muerte como mano de obra esclava. Las ejecuciones aleatorias no eran infrecuentes y el uso de la tortura estaba generalizada, además de que sufrieron graves agresiones sexuales. El recuento oficial de cadáveres es inferior a 2.000. Pero el historiador David Anderson estima que hubo 20.000, mientras que Caroline Elkins cree que podrían haber muerto hasta 100.000. La mayoría de ellos eran civiles o niños detenidos por cargos vagos y falsos de ayudar a los rebeldes. Kenia fue declarada independiente en 1963. Francia es en ocasiones sinónimo de la palabra libertad, gracias a lo que impulsó la Revolución Francesa, pero como ocurre con todos los imperios coloniales, su historia está empapada de la sangre de los pueblos oprimidos de todo el mundo. Los franceses fueron el tercer mayor comerciante de esclavos, elevado a ese rango por el asombroso número de africanos entregados a Saint-Domingue en Haití a fines del siglo XVIII. De los 1.381.000 africanos cargados en barcos franceses, 1.165.000 sobrevivieron al viaje para encontrar duras condiciones, principalmente en las colonias del Caribe francés. Aunque un número considerable de esclavos navegó en barcos franceses a Guadalupe y Martinica, la gran mayoría fue a Saint-Domingue, la colonia más rentable del siglo XVIII en el Nuevo Mundo. Las posesiones francesas en el Caribe eran más pobladas y más productivas que las posesiones británicas y españolas en la región. Le Havre fue el primer puerto importante de comercio de esclavos de Francia y entregó cautivos a Martinica, Guayana Francesa y principalmente a Saint-Domingue. Los hombres involucrados defendieron su negocio diabólico contra el movimiento abolicionista de 1789. Eran comerciantes especializados en financiar y dirigir cargamentos de cautivos negros robados a las colonias del Caribe, que tenían tasas de mortalidad horriblemente altas. Su enfoque despectivo y condescendiente hacia los negros los inmunizó de la crítica moral. Se oponían firmemente a la aplicación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a los negros, mientras ridiculizaban a los esclavos como sucios y salvajes. A menudo tomaban a una amante negra. El gobierno francés pagó una recompensa por cada cautivo vendido a las colonias, lo que hizo que el negocio fuera rentable y patriótico. Mai Trac fue la ejecución de civiles vietnamitas llevada a cabo por el ejército francés durante el dominio francés en Vietnam. Esto ocurrió en la aldea de Mai Trac, provincia de Quang Binh, a las 12 p.m. del 29 de noviembre de 1947. En esta operación se quemaron 326 casas, murieron más de 300 civiles residentes en Mai Trac, de los cuales 170 eran mujeres y 157 eran niños. El lugar de este terrible suceso fue al pie del puente Mai Trac. Las víctimas fueron forzadas al pie del puente y alineadas antes de ser ejecutadas con fuego de ametralladora. Casi la mitad de los residentes de la aldea murieron. Cada año, el 29 de noviembre, es llorado como fecha del odio
por los residentes de este pueblo. El parque conmemorativo en el que se encuentra el sitio fue clasificado por el Ministerio de Cultura de Vietnam como una de las reliquias históricas nacionales de Vietnam el 27 de diciembre de 2001. La Revolución de Argelia o la Guerra de Independencia de Argelia se libró entre Francia y el Frente de Liberación Nacional de Argelia de 1954 a 1962, lo que llevó a Argelia a independizarse de Francia. Fue un conflicto complejo, caracterizado por la guerra de guerrillas y el uso de la tortura. Los crímenes de guerra y la tortura fueron un proceso frecuente desde el comienzo de la colonización de Argelia, que comenzó en 1830. Los crímenes cometidos por los franceses antes y durante la revolución contra los combatientes argelinos y civiles desarmados incluyeron bombardeos indiscriminados y disparos contra multitudes de civiles, encarcelamiento sin comida en celdas pequeñas y arrojar a los prisioneros de helicópteros, además de enterrar a personas vivas. Los métodos de castigo incluían palizas, mutilaciones, uso de electrochoque, privación del sueño y demás atrocidades. 2 millones de argelinos también fueron deportados a campos de internamiento y algunos fueron forzados a trabajar. Marcel Bruno Viguier, quien fue un oficial militar francés, declaró en junio del 2000 que tenía su base en Sidi Ferrouche, un centro de tortura donde se ejecutaba a argelinos. La colonia penal de Cayenne, comúnmente conocida como Isla del Diablo, fue una colonia penal francesa que operó en los siglos XIX y XX en las Islas de la Salvación de la Guayana Francesa. Inaugurada en 1852, el sistema de la Isla del Diablo recibía condenados de la prisión de Saint-Laurent-du-Maroni, que habían sido deportados de todas partes del Segundo Imperio francés, y era infame por el duro trato que recibían los detenidos, con una tasa de mortalidad del 80% en el peor de los casos. La Isla del Diablo era conocida por ser utilizada para el exilio interno de prisioneros políticos franceses, siendo el más famoso el capitán Alfred Dreyfus. El sistema penitenciario se extendía por varios lugares en el continente y en las Islas de Salvación. Île Royale fue el centro de acogida de la población general de la colonia penal. Fueron alojados en libertad moderada debido a la dificultad de escapar de la isla. La isla San Joseph era la reclusión donde se enviaba a los reclusos a ser castigados con incomunicación en silencio y oscuridad constantes. Además de las prisiones, en cada una de las 3 islas del grupo de Islas de Salvación, los franceses construyeron 3 instalaciones penitenciarias relacionadas con el continente sudamericano, al este de Cayenne, que más tarde se convirtió en la capital de la Guayana Francesa. La prisión cerró en 1953. El levantamiento malgache fue una rebelión nacionalista malgache contra el dominio colonial francés en Madagascar, que duró desde marzo de 1947 hasta febrero de 1949. A partir de finales de 1945, los primeros diputados de la Asamblea Nacional Francesa de Madagascar lideraron un esfuerzo para lograr la independencia de Madagascar a través de canales legales. El fracaso de esta iniciativa y la dura respuesta que obtuvo de la administración francesa radicalizó a elementos de la población malgache, incluidos los líderes de varias sociedades secretas nacionalistas militantes. En la noche del 29 de marzo de 1947, los nacionalistas malgaches lanzaron ataques sorpresa coordinados contra bases militares y plantaciones de propiedad francesa en la parte oriental de la isla, concentradas alrededor de Moramanga y Manacara. Los franceses triplicaron el número de tropas en la isla a 18.000. Las autoridades coloniales buscaron luchar en los frentes físico y psicológico y se involucraron en una variedad de tácticas de terror diseñadas para desmoralizar a la población. La fuerza militar francesa llevó a cabo ejecuciones masivas, torturas, incendios de pueblos enteros, castigos colectivos y otras atrocidades como arrojar a prisioneros malgaches vivos desde un avión. El país de África Occidental, Senegal, fue testigo de la masacre de Tiaroye, en la que soldados franceses
ejecutaron a fusileros senegaleses que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial en nombre de Francia. Fueron ejecutados por exigir subsidios y pensiones. Los historiadores registran que en lugar de ser compensados, fueron arrestados y ejecutados el 1 de diciembre de 1944, aunque el expresidente francés François Hollande afirmó en 2014 que 70 fusileros murieron. Las cifras siguen siendo controvertidas. Las familias de otros fusileros han dicho que el gobierno francés tiene conocimiento de otras fosas comunes y han pedido el cierre de la masacre identificando las tumbas. El gobierno francés ha intentado ocultar los hechos. El gobierno francés afirmó que los fusileros habían recibido sus remuneraciones. El juicio que siguió en marzo de 1945 ocultó aún más los hechos, ya que condujo a la condena y la degradación militar de 34 personas inocentes. La revolución de Bamileke es el nombre de la lucha por la independencia entre el movimiento nacionalista de Bamileke, Camerún, y Francia. La guerra comenzó con disturbios en 1955 y continuó después de que Camerún obtuvo la independencia en 1960. Se cree que esto produjo entre 61.300 y 76.000 bajas civiles, según estimaciones de la Embajada Británica reunida en 1964, y el 80% de estos procedían de la región de Bamileke. En general, estimar el número de muertes es difícil, ya que la administración francesa no mantuvo registros meticulosos del número de personas fallecidas. Según Max Bardet, un ex soldado que sirvió de 1962 a 1964 como piloto, dice que fue una guerra despiadada. Estaban atacando a todos sin importar si eran mujeres o niños. Al testificar sobre la discreción de Francia, Max Bardet dijo que el oficial que lo acompañaba quería que le aseguraran que no había testigos de la historia en el terreno para no implicar a Francia. Prisión de Condau. La prisión fue construida en 1861 por los colonos franceses para encarcelar a aquellos considerados especialmente peligrosos para el gobierno colonial. Muchos de los líderes de alto rango de Vietnam fueron detenidos aquí. Está clasificada como una reliquia histórica de importancia nacional por el gobierno de Vietnam. El sitio más famoso de esta prisión son las jaulas de tigre. Este sitio es tristemente célebre porque en estas jaulas se utilizaron para torturar a prisioneros políticos, muchos de los cuales quedaron inválidos a causa de las torturas y de largos meses bajo la inmovilización forzada de sus cuerpos. Después de haber tomado y anexado la región china de Manchuria y la provincia de Jehol, los japoneses esperaban un pretexto para invadir y ocupar toda China. Ese pretexto llegó en julio de 1937, cuando las tensiones entre las tropas chinas y las tropas japonesas, que realizaban ejercicios militares en el territorio chino ocupado, produjeron un intercambio de disparos cerca de Pekín. Los japoneses utilizaron este incidente como excusa para librar una guerra total contra China. Los ejércitos japoneses invadieron las provincias del norte de China y rápidamente capturaron la antigua capital china, Pekín, ahora llamada Beijing. En la conducción de esta guerra, los japoneses adoptaron una política de salvajismo deliberado con la expectativa de que rompiera la voluntad de resistencia de los chinos. Las tropas japonesas respondieron a la resistencia china a su invasión al embarcarse en una ola de ejecuciones, violaciones y saqueos. Habiendo capturado Shanghái, los japoneses pudieron avanzar por el río Yangtze y asediar la capital nacionalista, Nankín. Nankín cayó en diciembre de 1937. Las tropas japonesas masacraron de inmediato a miles de soldados chinos que se habían rendido ante ellos. Luego sus oficiales alentaron a las tropas japonesas a saquear Nankín y atacar a la población china de la ciudad. Durante 6 semanas, la vida de los chinos en Nankín se convirtió en una pesadilla. Bandas de soldados japoneses borrachos vagaban por la ciudad ejecutando, violando, saqueando y quemando a su antojo. Después de la rendición estadounidense de la península de Batán, en la principal isla filipina de Luzón el 9 de abril de 1942 a los japoneses,
Durante la Segunda Guerra Mundial, las aproximadamente 75.000 tropas filipinas y estadounidenses en Bataan se vieron obligadas a hacer un arduo viaje de 160 kilómetros en una marcha a los campos de prisioneros. Los prisioneros hicieron el viaje bajo un intenso calor y fueron sometidos a un duro trato por parte de los guardias japoneses. Miles perecieron en lo que se conoció como la Marcha de la Muerte de Bataan. Los hombres se dividieron en grupos de aproximadamente 100 y la marcha generalmente tomó a cada grupo alrededor de 5 días en completarse. Se desconocen las cifras exactas, pero se cree que miles de soldados murieron a causa de la brutalidad de sus captores, que mataron de hambre y golpearon a los prisioneros y clavaron bayonetas a los que estaban demasiado débiles para caminar. Los sobrevivientes fueron llevados por el ferrocarril desde San Fernando a campos de prisioneros de guerra, donde miles más murieron a causa de enfermedades, malos tratos y hambre. Después de la guerra, un tribunal militar estadounidense juzgó al teniente general Homa Masaharu, comandante de las fuerzas de invasión japonesas en Filipinas, y fue considerado responsable de la Marcha de la Muerte, un crimen de guerra, y fusilado el 3 de abril de 1946. Muchos informes escritos y testimonios recopilados por la sección de crímenes de guerra de Australia indican que el personal japonés cometió actos de canibalismo contra los prisioneros de guerra aliados en muchas partes de Asia y el Pacífico. En muchos casos, estos actos de canibalismo se inspiraron en los cada vez mayores ataques aliados a las líneas de suministro japonesas y la muerte y enfermedad del personal japonés como resultado del hambre. Se sabe que los japoneses asesinaron con frecuencia a prisioneros de guerra individualmente y en lotes con poca o ninguna provocación. Además, se encontraron pruebas de que los japoneses se habían estado comiendo a los soldados australianos capturados. Las tropas australianas se horrorizaron al descubrir que los japoneses se habían estado comiendo tanto a los australianos heridos como a los muertos que habían quedado el día anterior. El uso del trabajo forzado por parte del ejército japonés, utilizando civiles y prisioneros de guerra asiáticos, también causó muchas muertes. Más de 10 millones de civiles chinos fueron movilizados por la KOA-IN, Junta Japonesa de Desarrollo de Asia, para realizar trabajos forzados. La gran mayoría de los prisioneros de guerra aliados eran de países de la Commonwealth, incluían aproximadamente 22.000 australianos, más de 50.000 soldados británicos y al menos 25.000 soldados indios. Los prisioneros fueron enviados a varios destinos en el Pacífico y el sudeste asiático para realizar trabajos forzados. Decenas de miles de prisioneros de guerra fueron embalados en barcos que llegaron a conocerse como barcos del infierno. 1 de cada 5 prisioneros no sobrevivió al viaje lleno de hacinamiento y enfermedades. Como una enorme reserva de mano de obra cautiva a su disposición, los japoneses obligaron a aproximadamente 200.000 reclutas asiáticos y más de 60.000 prisioneros de guerra aliados a construir el ferrocarril de Birmania. Entre los prisioneros de guerra aliados había unos 30.000 británicos, 13.000 australianos, 18.000 holandeses y 700 estadounidenses. Durante este tiempo, los prisioneros sufrieron enfermedades, desnutrición y formas crueles de castigo y torturas infligidos por los japoneses. Debido a que el trabajo en el ferrocarril se había retrasado, se incrementó el ritmo de trabajo. Se obligaba a los presos a trabajar las 24 horas del día con turnos individuales que duraban hasta 18 horas. Cuando los japoneses no estaban satisfechos con el ritmo de trabajo, los prisioneros se vieron obligados a soportar castigos físicos atroces. El 16 de febrero de 1942, los soldados imperiales japoneses ametrallaron a 22 enfermeras del ejército australiano y a 60 soldados y miembros de la tripulación australianos y británicos que habían sobrevivido al hundimiento del Wiener Brook por bombarderos japoneses. Los sobrevivientes en botes salvavidas fueron ametrallados por aviones japoneses, pero algunos llegaron a la isla de Bangka frente a la costa de Sumatra. 12 enfermeras australianas murieron en el ataque al barco o se ahogaron en el mar. Las 53 enfermeras restantes llegaron a la isla de Bangka en botes salvavidas, en balsas o a la deriva con la marea. Con sus brazaletes de la Cruz Roja y con el estatus protegido de no combatientes, las enfermeras esperaban ser tratadas de manera civilizada por los japoneses cuando llegaran a la costa. Sus expectativas fueron de corta duración. Los japoneses rodearon a los afortunados sobrevivientes a punta de pistola y los condujeron a un edificio que estaba sucio y superpoblado. Luego, los japoneses ordenaron a las 22 enfermeras australianas que formaran una línea y caminaran hacia el mar. Las mujeres sabían lo que les iba a pasar.
Cuando el agua llegó a la cintura de las enfermeras, los japoneses abrieron fuego contra ellas. La enfermera Bullwinkle recibió un impacto de bala en la espalda y la tiró al mar. Al descubrir que solo estaba herida, fingió estar muerta. Después de un rato, se arriesgó a echar un vistazo a la playa y vio que los japoneses habían ido. Miró a su alrededor en busca de sus compañeras y no encontró a ninguna. Ella era la única enfermera que había sobrevivido a la masacre. Cuando llegó a la playa, se le unió un soldado inglés que había sobrevivido a la masacre detrás del edificio. El soldado Kingsley había sido golpeado con bayoneta por los japoneses y dado por muerto. Las mujeres de la aldea local les dieron comida, pero después de 2 semanas se dieron cuenta de que su posición era desesperada y decidieron caminar hasta Muntok y entregarse. Poco después, el soldado Kingsley murió a causa de su herida. Leopoldo II, nacido el 9 de abril de 1835 en Bruselas, Bélgica, falleció el 17 de diciembre de 1909 en La Haye, rey de los belgas desde 1865 a 1909. Deseoso de establecer a Bélgica como una potencia imperial, lideró los primeros esfuerzos europeos para desarrollar la cuenca del río Congo, haciendo posible la formación en 1885 del Estado Libre del Congo, anexado en 1908 como Congo belga y ahora República Democrática del Congo. Aunque desempeñó un papel importante en el desarrollo del Estado belga moderno, también fue responsable de las atrocidades generalizadas cometidas bajo su gobierno contra sus súbditos coloniales. Presentándose a sí mismo como un filántropo deseoso de llevar los beneficios del cristianismo, la civilización occidental y el comercio de los nativos africanos, Leopoldo organizó una conferencia internacional de exploradores y geógrafos en el Palacio Real de Bruselas en 1876. Varios años después, contrató al explorador Henry Morton Stanley para ser su hombre en África. Durante 5 años, Stanley recorrió los inmensos cursos de agua de la cuenca del río de Congo, estableciendo puestos comerciales, construyendo caminos y persuadiendo a los jefes locales, casi todos analfabetos, para que firmaran tratados con Leopoldo. Los tratados, algunos de los cuales parecen haber sido manipulados posteriormente a gustos del monarca. Aunque el gobierno de Bélgica sintió que las colonias serían una extravagancia para un país pequeño sin armada ni marina, esa situación se adaptaba perfectamente a Leopoldo. Primero convenció a los Estados Unidos y luego a todas las principales naciones de Europa Occidental para que reconocieran una gran franja de África Central, aproximadamente el mismo territorio que la actual República Democrática del Congo, como su propiedad personal. Lo llamó État indépendant du Congo, el Estado Libre del Congo. Era la única colonia privada del mundo y Leopoldo se refería a sí mismo como su propietario. Cuando Leopoldo colonizó el Congo, era un país lleno de fuentes ricas y potenciales. Sin embargo, la mayoría de estas, como el cobre, el oro y los diamantes, requerirían tiempo y dinero para generar buenos ingresos para los colonizadores. Por lo tanto, Leopoldo decidió que los principales productos congoleños serían el caucho y el marfil. Estos productos, aunque muy rentables, resultaron ser demasiado difíciles de recolectar para los habitantes locales. La única forma de hacerlos trabajar duro sin un beneficio personal era a través de la fuerza. El rey Leopoldo contrató un ejército formado por soldados europeos y congoleños, la Force Publique, para imponer su soberanía a los habitantes locales. A principios de la década de 1890 había aparecido una nueva fuente de riqueza. Estaba en marcha un auge del caucho en todo el mundo, iniciado por la invención de la llanta inflable para bicicletas y estimulado por el auge del automóvil y el uso del caucho en correas y juntas industriales. Una fuente lucrativa de caucho silvestre fue Landolfia Viñas, en la gran selva tropical de África Central, y nadie poseía más de esa área que Leopoldo. Se creó una política laboral conocida por los críticos como el sistema Red Rover para maximizar su extracción. Esto creó una sociedad de esclavos a medida que las empresas se volvieron cada vez más dependientes de la movilización forzada de mano de obra congoleña para la recolección de caucho. El Estado reclutó a varios funcionarios negros conocidos como capitas para organizar el trabajo local. El tratamiento de los trabajadores, especialmente la duración del servicio, no estaba regulado por la ley y en cambio se dejaba a la discreción de los funcionarios sobre el terreno. La empresa Abir y Ambersoy Sets destacaron particularmente
por la dureza con la que los funcionarios trataban a los trabajadores. Los recolectores de caucho solían ser compensados por su trabajo con artículos baratos como una tela, cuentas, una porción de sal o un cuchillo. Leopoldo también haría lo suyo con destacamentos de su ejército privado de 19.000 hombres. Estos entraban en una aldea y retenían a las mujeres como rehenes, lo que obligaba a los hombres a dispersarse por la selva tropical y recolectar una cuota mensual de caucho. Leopoldo nunca proclamó que fuera una política oficial y las autoridades del Estado Libre en Bruselas negaron enfáticamente que se empleara. Sin embargo, la administración entregó un manual a cada estación en el Congo que incluía una guía sobre cómo tomar rehenes para coaccionar a los jefes locales. Los rehenes podían ser hombres, mujeres, niños, ancianos o incluso los propios jefes. Cada estación estatal o de la compañía mantuvo una empalizada para encarcelar a los rehenes. Estas prisiones estaban en malas condiciones y los pueblos de Bongandanga y Mompono registraron tasa de muerte de 3 a 10 prisioneros por día en 1899. Las personas con antecedentes de resistencia fueron deportadas a campos de trabajo forzados. Había al menos 3 campos de este tipo, uno en Lireco, uno en el río Upper Maringa y otro en el río Upper Lopori. A medida que el precio del caucho se disparaba, las cuotas aumentaban y cuando los árboles cerca de una aldea se secaban, los hombres desesperados por liberar a sus esposas e hijas tenían que caminar días o semanas para encontrar nuevos árboles para explotar. Por orden del rey Leopoldo, miles de congoleños fueron ahorcados y les amputaron las manos por no cumplir con la proporción diaria de recolección de savia para la fabricación de caucho. Otras partes de la economía del Congo, desde la construcción de carreteras hasta cortar leña para las calderas de los barcos de vapor, también eran operadas mediante trabajo forzoso. Los efectos fueron devastadores. Muchas de las mujeres rehenes murieron de hambre y decenas, posiblemente cientos de miles de congoleños huyeron de sus aldeas para evitar ser considerados trabajadores forzados y buscaron refugio en lo profundo del bosque, donde había poca comida. Decenas de miles más fueron abatidos en rebeliones fallidas contra el régimen. Para demostrar que no se habían desperdiciado balas, o peor aún, las habían guardado para usarlas en un motín, por cada bala gastada, un soldado congoleño de la Force Publique tenía que presentarle a su oficial blanco la mano cercenada de un rebelde muerto. Para ahorrar municiones, los soldados a veces hacían trampa, simplemente cortando la mano y dejando que la víctima viviera o muriera. Varios sobrevivientes dijeron más tarde que habían sobrevivido a una masacre actuando como muertos, sin moverse incluso cuando les cortaron las manos y esperando hasta que los soldados se fueran antes de buscar ayuda. En algunos casos, un soldado podía cortar su periodo de servicio al traer más manos que otros soldados, lo que provocó mutilaciones y desmembramientos generalizados. Según algunos informes, Leopoldo desaprobó el desmembramiento porque perjudicó sus intereses económicos. Dijo: cortar las manos, eso es una idiotez. Cortaría el resto, pero no las manos. Eso es lo único que necesito en el Congo. El sistema de trabajos forzados para recolectar caucho fue rápidamente copiado por funcionarios coloniales franceses, alemanes y portugueses, con resultados igualmente fatales. Con mujeres como rehenes y hombres obligados a extraer caucho, quedaron pocos adultos sanos para cazar, pescar y cultivar. Entonces, millones de congoleños se encontraron al borde de la hambruna, lo que los hizo vulnerables a enfermedades a las que de otro modo podrían haber sobrevivido. Además, como en cualquier sociedad donde los hombres y las mujeres están separados, traumatizados o huyendo como refugiados, la tasa de natalidad cayó precipitadamente. Nadie sabrá nunca las cifras precisas, pero por todas estas causas, los demógrafos estiman que entre 1880 y 1920, la población del Congo pudo haberse reducido hasta en un 50%, de quizás 20 millones de personas al comienzo de ese periodo, a un estimado de 10 millones al final. Debido a que los efectos del sistema en el Congo podían atribuirse tan fácilmente a un hombre que podía ser atacado con seguridad porque no representaba a una gran potencia, una protesta internacional se centró en Leopoldo. Esta presión finalmente lo obligó a renunciar a la propiedad del territorio y se convirtió en el Congo belga en 1908. Sin embargo, Leopoldo hizo que el gobierno belga le pagara por su preciada posesión. Él murió el año siguiente.
Debido a que su único hijo había fallecido antes que él, el sobrino de Leopoldo, Alberto I, lo sucedió en el trono. Los imperialistas europeos y estadounidenses continuaron explotando al pueblo congoleño, que aún seguía viviendo en terribles condiciones. A finales de la década de 1950, el Movimiento Nacional del Congo derrotó a las fuerzas belgas y el Congo se convirtió en un país independiente. Hasta el día de hoy, la violencia sigue siendo un fenómeno cotidiano. Después de muchas décadas de asesinatos en masa, terror, explotación y confiscación de los recursos de su tierra, los congoleños siguen siendo víctimas de la colonización europea internacional. El impacto del reinado del rey Leopoldo y el gobierno belga es todavía demasiado grande para olvidarlo, aunque la historia del Congo sigue pasando desapercibida. Salot Tsar, más conocido por su nombre de guerra Pol Pot, nació en 1925 en el pequeño pueblo de Prek Sbaut, ubicado a unos pocos kilómetros al norte de la capital de Camboya, Phnom Penh. Su familia era relativamente acomodada y poseía unos 50 acres de arrozales, o lo que era aproximadamente 10 veces el promedio nacional. En 1934, Pol Pot se mudó a Phnom Penh, donde pasó un año en un monasterio budista antes de asistir a una escuela primaria católica francesa. Su educación camboyana continuó hasta 1949, cuando fue a París con una beca. Mientras estuvo allí, estudió tecnología de radio y participó activamente en los círculos comunistas. Cuando Pol Pot regresó a Camboya en enero de 1953, toda la región se rebelaba contra el dominio colonial francés. Camboya obtuvo oficialmente su independencia de Francia más tarde ese año. Mientras tanto, Pol Pot se unió al Partido Revolucionario del Pueblo Khmer protocomunista, que se había establecido en 1951 bajo los auspicios de los norvietnamitas. De 1956 a 1963, Pol Pot enseñó historia, geografía y literatura francesa en una escuela privada mientras tramaba una revolución. En 1960, Pol Pot ayudó a reorganizar el partido Khmer en un partido que propugnaba específicamente el marxismo-leninismo. 3 años más tarde, luego de una represión de la actividad comunista, él y otros líderes del partido se trasladaron al campo del norte de Camboya, acampando al principio con un grupo de Vietcong. Pol Pot, que había comenzado a emerger como jefe del partido camboyano, y el recién formado ejército guerrillero Khmer Rojo lanzaron un levantamiento nacional en 1968. Su revolución comenzó lentamente, aunque pudieron afianzarse en el noreste escasamente poblado. Los Khmer Rojos obtuvieron apoyo de los camboyanos rurales, que no estaban satisfechos con las condiciones políticas y económicas del país. En marzo de 1970, el general Lon Nol inició un golpe militar, mientras el líder hereditario de Camboya, el príncipe Norodom Sihanouk, estaba fuera del país. Entonces estalló una guerra civil en la que el príncipe se alió con los Khmer Rojos y Lon Nol recibió el respaldo de los Estados Unidos. Un asalto final a la capital llena de refugiados comenzó en enero de 1975, cuando los Khmer Rojos bombardearon el aeropuerto y bloquearon los cruces de ríos. Un puente aéreo estadounidense de suministros no logró evitar que miles de niños murieran de hambre. Finalmente, el 17 de abril de 1975, los Khmer Rojos entraron en la ciudad, ganando la guerra civil y poniendo fin a los combates. Alrededor de 500.000 de camboyanos habían muerto durante esta guerra, pero lo peor aún estaba por venir. Casi inmediatamente después de tomar el poder, Pol Pot implementó un programa radical de transformación social y económica destinado a crear una utopía agraria comunista. Este programa implicó la reubicación forzosa de millones de personas de las ciudades a las zonas rurales, donde fueron sometidas a trabajos forzados, duras condiciones y hambruna generalizada. Bajo esta política, las personas fueron evacuadas por la fuerza de las ciudades, a menudo con poca advertencia y sin provisiones adecuadas de alimentos, agua o refugio. Muchas personas murieron de agotamiento, enfermedades y hambre durante la reubicación. Los Khmer Rojos apuntaron a una variedad de grupos para el exterminio, incluidas las minorías étnicas y religiosas, así como intelectuales, artistas y opositores políticos. Bajo Pol Pot, el Estado controlaba todos los aspectos de la vida de una persona. Se prohibieron el dinero, la propiedad privada, las joyas, los juegos de azar, la mayoría de los materiales de lectura y la religión.
Los niños fueron sacados de sus hogares y obligados a trabajar en el ejército, y se establecieron reglas estrictas que regían las relaciones sexuales, el vocabulario y la vestimenta. La política de reubicación forzosa fue particularmente devastadora para la población urbana de Camboya, que no estaba equipada para sobrevivir en las zonas rurales y fue objeto de un trato brutal por parte de los Khmeres Rojos. La política también tuvo un profundo impacto en el patrimonio cultural de Camboya, ya que las personas fueron separadas de sus familias y comunidades. Los Khmeres Rojos, que rebautizaron al país como Kampuchea Democrática, incluso insistieron en realinear los campos de arroz para crear el tablero de ajedrez simétrico representado en su escudo de armas. Ejecuciones en masa. Pol Pot ordenó la ejecución de aproximadamente de 1.5 a 2 millones de personas, incluidos intelectuales, minorías étnicas y opositores políticos percibidos. Esas ejecuciones en masa, cometidas por Pol Pot y el régimen de los Khmeres Rojos, se caracterizaron por su brutalidad y escala. Se llevaron a cabo como parte de un programa más amplio de represión política e ingeniería social destinado a transformar a Camboya en una utopía agraria comunista. Estos se llevaron de diferentes maneras. Ejecuciones. Las personas fueron reunidas, llevadas a campos de exterminio y ejecutadas con balas, hachas u otras armas. Hambruna. Las personas fueron reubicadas a la fuerza en campos de trabajo rural, donde fueron sometidas a duras condiciones y hambruna generalizada. Tortura. Fueron sometidos a brutales técnicas de interrogatorio y tortura en prisiones y centros de detención. Trabajo forzado. Fueron obligados a trabajar en condiciones peligrosas, con alimentos, ropa y atención médica inadecuados, lo que provocó muertes generalizadas por agotamiento y enfermedades. Estas ejecuciones en masa fueron generalizados e indiscriminados y afectaron a personas de todas las edades, géneros y estratos sociales. Las muertes representan aproximadamente una cuarta parte de la población de Camboya en ese momento. Bajo el régimen de Pol Pot en Camboya, la tortura y la prisión se utilizaron como herramientas de represión y control político. El régimen de los Khmeres Rojos estableció una red de prisiones y centros de detención donde las personas eran sometidas a brutales técnicas de interrogatorio y tortura. Los métodos de tortura y prisión utilizados por los Khmeres Rojos incluyeron la tortura física, donde las personas eran sometidas a abusos físicos, incluidas palizas y descargas eléctricas; la tortura psicológica, donde fueron sometidos a abuso psicológico, incluido aislamiento, privación del sueño y simulacros de ejecución; adoctrinamiento. Las personas fueron sometidas a adoctrinamiento político y obligadas a confesar crímenes que no habían cometido. Un centro de detención, el S-21, fue tan notorio que se sabe que solo 7 de las aproximadamente 20.000 personas encarceladas allí sobrevivieron. Bajo el régimen de Pol Pot en Camboya, la destrucción del patrimonio cultural fue una política sistemática destinada a borrar la historia y la identidad cultural del país. El régimen de los Khmeres Rojos vio al rico patrimonio cultural de Camboya como un símbolo de la vieja sociedad que buscaba destruir y reemplazar con una nueva comunista. Es así como iniciaron la destrucción de templos y otros edificios religiosos. Atacaron los templos históricos de Camboya, incluido Angkor Wat, uno de los monumentos religiosos más grandes del mundo, y destruyeron o desfiguraron muchos de ellos. Los Khmeres Rojos creían que la religión era un obstáculo para su visión de una utopía comunista y que todos los edificios, símbolos y prácticas religiosas debían ser erradicados. La destrucción de estos templos y otros edificios religiosos fue una profunda pérdida para el patrimonio cultural de Camboya y una profunda herida para su pueblo. Pero esto no quedó allí. El régimen destruyó muchas de las bibliotecas y archivos de Camboya, incluidos manuscritos, libros y registros históricos, en un intento por borrar la memoria cultural del país. Además, se suprimió las prácticas culturales, incluidas la música, la danza y los festivales, y ejecutó o encarceló a las personas que consideraba conectadas con la vieja sociedad. A lo largo de la década de 1980, los Khmeres Rojos recibieron armas de China y apoyo político de Estados Unidos, que se opuso a la ocupación vietnamita que duró una década. Pero la influencia de los Khmeres Rojos comenzó a disminuir después de un acuerdo de alto el fuego de 1991
y el movimiento se derrumbó por completo a finales de la década. En 1997, un grupo disidente de los Gemeres Rojos capturó a Pol Pot y lo puso bajo arresto domiciliario. Murió mientras dormía el 15 de abril de 1998 a los 72 años debido a una insuficiencia cardíaca. Un tribunal respaldado por las Naciones Unidas ha condenado solo a un puñado de líderes de los Gemeres Rojos por crímenes de lesa humanidad. El genocidio cometido por el régimen de Pol Pot es ampliamente considerado como una de las peores atrocidades del siglo XX y su legado sigue afectando a Camboya y su pueblo. El 29 de noviembre de 1864, los voluntarios de Colorado del coronel John Chivington masacraron una banda pacífica de nativos americanos del sur de Cheyenne y Arapahoe en Sand Creek, Colorado. Las causas de esto tuvieron su origen en el largo conflicto por el control de las grandes llanuras del este de Colorado. El Tratado de Fort Laramie de 1851 garantizó la propiedad del área al norte del río Arkansas hasta la frontera de Nebraska con Cheyenne y Arapahoe. Sin embargo, a finales de la década, oleadas de mineros euroamericanos inundaron la región en busca de oro en las montañas rocosas de Colorado, ejerciendo una presión extrema sobre los recursos de las llanuras áridas. En lo que solo puede considerarse un acto de traición, Chivington trasladó a sus tropas a las llanuras y el 29 de noviembre atacaron a los desprevenidos nativos, dispersando a hombres, mujeres y niños y persiguiéndolos. 148 nativos fueron masacrados, más de la mitad de ellos mujeres y niños. John Chivington describió el asalto como una gloriosa victoria de la Unión contra los rebeldes rojos que se habían puesto del lado de la Confederación. El capitán Silas Soule testificó que las tropas dispararon y cortaron el cuero cabelludo. Desde el momento en el que los europeos llegaron a las costas estadounidenses, el territorio fronterizo entre la civilización del hombre blanco y sus nativos se convirtió en un espacio compartido de vastas diferencias que llevaron al gobierno de los Estados Unidos a autorizar más de 1500 guerras, ataques y redadas contra los nativos, la mayor cantidad de cualquier país del mundo contra su pueblo indígena. Al final de estas guerras, a fines del siglo XIX, quedaban menos de 238.000 indígenas. Estados Unidos reubicó a los nativos americanos en ciertas reservas para hacer espacio para la agricultura, la más infame de las cuales fue el Camino de las Lágrimas. A veces el gobierno incluso lideró una campaña masiva de exterminio en California entre 1846 y 1873. Muchos de estos eventos ocurrieron durante la presidencia de Andrew Jackson, Martin Van Buren y Benjamin Harrison. Estados Unidos también había tenido un historial de violar los tratados de paz con varias naciones nativas americanas. Cuando el gobierno de Estados Unidos descubrió que las poblaciones de nativos americanos estaban aumentando y aún se resistían a las políticas de Estados Unidos, la Oficina de Asuntos Indígenas decidió idear una nueva solución, sacando por la fuerza a miles de niños de sus familias para asimilarlos a la cultura blanca, según las ideologías del coronel Richard Pratt. En virtud de la ley Dawes de 1887, los niños indígenas que fueron obligados a asimilarse a la sociedad blanca, al ser enviados a internados como la Escuela Industrial Indígena Carlisle, se les prohibió hablar su lengua materna o practicar su propia religión. Muchos de los niños eran golpeados o encerrados en asilos por hablar su idioma, y muchos padres de los niños trasladados también fueron encarcelados cuando se negaron a entregar a sus hijos. Finalmente, cuando los internados comenzaron a cerrar, el gobierno decidió utilizar otra táctica para asimilar a los niños al hacer que fueran adoptados por familias blancas. La gran mayoría de los niños no eran huérfanos y fueron arrancados de familias que querían quedarse con ellos. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, personas fueron traídas a la fuerza del continente africano, forzadas a la esclavitud en las colonias americanas y explotadas para trabajar como sirvientes y en labores en la producción de cultivos como el tabaco y el algodón. Aunque el Congreso de los Estados Unidos prohibió el comercio de esclavos africanos en 1808, el comercio interno floreció y la población esclavizada en los Estados Unidos casi se triplicó durante los siguientes 50 años. En 1860 había llegado a casi 4 millones y más de la mitad vivía en los estados productores de algodón del sur.
Los propietarios de tierras buscaron hacer que sus esclavos dependieran completamente de ellos a través de un sistema de códigos restrictivos. Por lo general, se les prohibía aprender a leer y escribir y su comportamiento y movimiento estaban restringidos. Muchos amos ultrajaron a las mujeres esclavizadas y recompensaron el comportamiento obediente con favores, mientras que los esclavizados rebeldes fueron brutalmente castigados. Una jerarquía estricta entre los esclavos, desde los trabajadores domésticos privilegiados y los artesanos calificados hasta los humildes trabajadores del campo, ayudó a mantenerlos divididos y menos propensos a organizarse contra sus amos. El 16 de marzo de 1968, la compañía Charlie de la Brigada 11 entró en el pueblo de My Lai. El pequeño pueblo de My Lai se encuentra en la provincia de Quang Ngai, que se creía que era un bastión del Frente de Liberación Nacional NLF comunista o Viet Cong durante la Guerra de Vietnam. Por lo tanto, la provincia de Quang Ngai fue un objetivo frecuente de los ataques con bombas de Estados Unidos y toda la región fue fuertemente atacada con el agente naranja, el herbicida mortal. Según la PBS, las tropas acabaron ejecutando a más de 300 civiles, siguiendo órdenes de su teniente William Calley, que mandó a sus hombres entrar en el pueblo disparando, a pesar de que no había noticias de que hubiese resistencia. Según los testigos, varios ancianos murieron por ataques con bayonetas, mujeres que rezaban y niños recibieron disparos por detrás de la cabeza. El público de Estados Unidos no conoció este incidente hasta que el periodista Seymour Hersh publicó un reportaje detallando sus conversaciones con un veterano de Vietnam, Ron Riddenhorst, en noviembre de 1969. Cuando el público se enteró de estos hechos en ese mismo año, generó una tormenta de controversia. Sin embargo, en última instancia, nunca se responsabilizó a los perpetradores. El comandante del pelotón, el teniente William Calley Jr., recibió inicialmente una cadena perpetua, pero por orden del presidente Nixon fue puesto bajo arresto domiciliario. Fue puesto en libertad 3 años y medio después. 26 soldados fueron acusados en tribunales militares, pero ninguno fue condenado. En 1950, Estados Unidos intervino en la Guerra de Corea en apoyo del sur, pero sus fuerzas estaban poco formadas y poco preparadas. Los ataques del norte provocaron una serie de crisis de refugiados y a las fuerzas estadounidenses les entró el pánico. El mismo día que el ejército de Estados Unidos dio la orden de frenar a los refugiados, en julio de 1950, unos 400 civiles surcoreanos fueron ejecutados en la ciudad de Nogon-ri por fuerzas del 7º Regimiento de Caballería. Los soldados alegaron que entre los refugiados se podían esconder soldados norcoreanos disfrazados. Muchos refugiados fueron disparados cuando estaban debajo o encima de un puente de piedra que atravesaba la ciudad. Otros fueron atacados con bombas y fuego de artillería desde aviones estadounidenses. Según informó la BBC, la pesadilla duró 3 días, según los supervivientes y los miembros del regimiento de caballería. Estados Unidos, junto con sus aliados en el Reino Unido y Francia, ganaron la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Pero fue el final de la guerra lo que marcó la masacre estadounidense contra el Japón imperial en el Pacífico y el advenimiento de la bomba atómica. Las bajas japonesas fueron alrededor de 110.000 en la batalla de Okinawa, la batalla más grande y sangrienta de la guerra. Para acabar con todo, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Japón en 1945, donde murieron unas 140.000 personas en Hiroshima y 74.000 en Nagasaki. Estados Unidos emergió como una de las 2 superpotencias restantes en la política global después de la guerra y extendió su alcance a América del Sur, Oriente Medio, Europa Occidental y Asia. Tras el final de la Guerra Hispanoamericana en 1898, España cedió Filipinas a Estados Unidos como parte del acuerdo de paz. Esto desencadenó un conflicto entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y la Primera República Revolucionaria de Filipinas bajo el presidente Emilio Aguinaldo y los combatientes Moro. Los crímenes de guerra cometidos por el ejército de los Estados Unidos en Filipinas incluyen la marcha a través de Samar, que condujo al Consejo de Guerra y al retiro forzoso del general de brigada Jacob H. Smith. Smith instruyó al mayor Littleton Waller, comandante en jefe de un batallón de 315 Marines, asignados para reforzar sus fuerzas en Samar,
con respecto a la conducción de la pacificación, en la que declaró lo siguiente: no quiero prisioneros, deseo que maten y quemen, cuanto más lo hagan, más me complacerá. Quiero que ejecuten a todas las personas capaces de portar armas en las hostilidades reales contra Estados Unidos. Después de esto, siguió una masacre sostenida y generalizada de civiles filipinos mientras las columnas estadounidenses marchaban por la isla. Se cortaron todos los alimentos y el comercio con Samar, y se produjo la destrucción generalizada de tierras, hogares y animales de granja con la intención de hacer que los revolucionarios filipinos y la población civil se sometieran de hambre. Waller, en un informe, declaró que durante un periodo de 11 días, sus hombres quemaron 255 viviendas y ejecutaron a 39 personas. Una investigación exhaustiva realizada por un escritor británico en la década de 1990 situó la cifra en unos 2.500 muertos. Los historiadores filipinos creen que ronda los 50.000. Durante la primera en 1915 y la segunda en 1918 a 1920, las guerras bananeras que se libraron durante la ocupación estadounidense de Haití se cometieron abusos contra los derechos humanos contra la población nativa de Haití. En general, las tropas estadounidenses y la gendarmería haitiana mataron a varios miles de civiles haitianos durante las rebeliones entre 1915 y 1920, aunque se desconoce el número exacto de muertos. Durante las audiencias del Senado en 1921, el comandante de la Infantería de Marina informó que en los 20 meses de disturbios activos, 2.250 haitianos habían sido ejecutados. Sin embargo, en un informe al secretario de Marina, informó que el número de muertos era de 3.250. El historiador haitiano Roger Gaillard estimó que en total, incluidos los combatientes rebeldes y civiles, al menos 15.000 haitianos murieron durante la ocupación. Lenin fundó el Gulag, un acrónimo de Administración Principal de Campos de Trabajo Colectivo, la red de prisiones y campos de trabajo forzados en toda la Unión Soviética, pero fue Stalin quien los empleó para sus fines más horribles y al menos semi-efectivos. Los campos, como las cárceles de todo el mundo, se utilizaron para albergar a delincuentes. El objetivo principal del Gulag, sin embargo, era ganar el control de la población a través del miedo, encarcelando y ejecutando a indeseables, críticos del comunismo y cualquiera que desafiara a Stalin. Más de 3.7 millones de ciudadanos soviéticos fueron obligados a ingresar a los campos, muchos en las zonas más remotas y áridas del país entre 1931 y 1953. Casi 800.000 de ellos fueron ejecutados. En su apogeo, la red Gulag incluía cientos de campos de trabajo que albergaban entre 2.000 y 10.000 personas cada uno. Las condiciones en el Gulag eran brutales. Se podía exigir a los presos que trabajaran hasta 14 horas al día, a menudo en condiciones climáticas extremas. Muchos fallecieron de hambre, enfermedad o agotamiento. Otros simplemente fueron ejecutados. Los presos en los campos de Gulag se vieron obligados a trabajar en proyectos industriales, mineros y de construcción a gran escala. Los equipos de trabajadores de Gulag trabajaron en varios esfuerzos soviéticos masivos, incluido el canal Moscú-Volga, el canal Mar Blanco-Báltico y la carretera Colima. Aproximadamente desde 1929 hasta 1932, en nombre de promover el comunismo y fortalecer su control sobre el Estado, Stalin se apoderó de la tierra y las propiedades de millones de familias campesinas y las obligó a abandonar sus propiedades. Muchas de ellas terminaron en el Gulag. Esta gente, kulaks, era la más rica de la clase campesina y se la veía como una amenaza directa al gobierno de Stalin. Entonces fueron desposeídos, muchos fueron desaparecidos y los demás fueron exiliados y obligados a trabajar en granjas colectivas o en el Gulag, en minería o construcción. Stalin, preocupado por los elementos subversivos dentro de las fronteras soviéticas, también ordenó el reasentamiento forzoso de poblaciones enteras, personas de nacionalidades específicas que vivían en la Unión Soviética y que fueron deportadas o trasladadas a áreas remotas del país, en lo que algunos llaman asentamientos especiales. Con su política de desculaquización, Stalin aniquiló a toda una clase,
dañando gravemente al sector agrícola de la economía, lo que contribuyó a que millones más murieran en la Gran Hambruna. Millones de personas murieron de hambre en la Gran Hambruna de 1932 a 1933, también conocida como Holodomor. Ucrania y Kazajstán fueron los más afectados, y a diferencia de otras hambrunas en las que la sequía fue la causa principal, fueron las políticas de Stalin hacia la industrialización y el alejamiento de la producción de alimentos en las pequeñas granjas las que contribuyeron a este desastre. Granjas, pueblos y ciudades enteras de Ucrania fueron incluidas en listas negras y se les impidió recibir alimentos. A los campesinos se les prohibió salir de Ucrania en busca de comida. A pesar de la creciente hambruna, aumentaron las solicitudes de alimentos y no se proporcionó ayuda en cantidades suficientes. La crisis alcanzó su punto máximo en el invierno de 1932, cuando grupos organizados de policías y aparichis comunistas saquearon las casas de los campesinos y se llevaron todo lo comestible, desde cosechas hasta suministros de alimentos personales y ganado. El resultado de la campaña de Stalin fue una catástrofe. En la primavera de 1933, las tasas de mortalidad en Ucrania se dispararon. Entre 1931 y 1934, al menos 5 millones de personas fallecieron de hambre en toda la Unión Soviética. Entre ellos, había al menos 3.9 millones de ucranianos. En 1936, Stalin inició la Gran Purga con el objetivo de librar el Partido Comunista de algunos de sus mayores detractores y rivales. Inicialmente, la NKVD, policía secreta de Stalin, arrestó a cientos de miles de personas. Muchos fueron ejecutados o enviados al Gulag. De los 103 miembros de más alto rango del Partido Comunista, 81 fueron ejecutados. Finalmente, más de un tercio del Partido Comunista murió durante la Gran Purga, que tuvo el efecto de aterrorizar a la población en general también. Muchas personas se volvieron contra amigos y familiares en un intento por salvarse del Gulag. La campaña de represión desatada en la Unión Soviética fue crucial para consolidar en el poder a Joseph Stalin. Otros sectores de la sociedad que sufrieron la persecución fueron los profesionales, además de los gulags, campesinos burgueses y las minorías. El 11 de marzo de 1933 se le presentó a Joseph Stalin un plan para un tipo de gulag muy diferente, diseñado por Henryk Yagoda, el jefe del servicio secreto de Stalin, y Matvei Berman, el jefe del sistema gulag soviético. El plan proponía que el gobierno reasentara a 2 millones de indeseables políticos en asentamientos autosuficientes en Siberia y Kazajstán. La idea era que los colonos trabajarían para llevar 1 millón de hectáreas de tierra virgen a la producción agrícola, ayudando a la Unión Soviética y para sí mismos. Así, en mayo de 1933 se envió el primer grupo de 6.000 disidentes políticos y delincuentes menores. Su destino era la aislada isla de Nasino en el oeste de Siberia. Muchos ya estaban débiles y enfermos. No es de extrañar que cuando las barcazas llegaron a Nasino el 18 de mayo ya habían fallecido 27 personas. La colonia de Nasino estaba destinada a lograr la autosuficiencia en 2 años. Sin embargo, 13 semanas después de su concepción, el proyecto había fracasado, porque los colonos fueron abandonados en una tierra bastante difícil de Siberia, carecían de recursos y no estaban preparados. Pronto la anarquía, la violencia y las enfermedades se generalizaron en la comunidad. Cuando finalmente las autoridades intervinieron, descubrieron que 4.000 de los deportados originales estaban muertos o desaparecidos. Sin embargo, lo más inquietante de todo fue el número de supervivientes que se habían volcado al canibalismo. Hasta Glasnost, el asunto Nasino permaneció enterrado. Desde entonces los historiadores han revelado lo que sucedió en esa remota isla de Siberia. Esta fue la ejecución masiva de oficiales militares polacos por parte de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. El descubrimiento de este acto precipitó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y el gobierno polaco. En 1939, Polonia había sido invadida desde el oeste por las fuerzas alemanas y desde el este por las tropas soviéticas. En algún momento de la primavera de 1940, miles de oficiales militares polacos fueron detenidos por las fuerzas de la policía secreta soviética, llevados al bosque Katyn en las afueras de Smolensk.
ejecutados y enterrados en una fosa común. En 1941, Alemania atacó a la Unión Soviética y entró en el territorio polaco que alguna vez estuvo en manos de los rusos. En 1943, cuando la guerra contra Rusia iba mal, los alemanes anunciaron que habían desenterrado miles de cadáveres en el bosque de Katyn. Representantes del gobierno polaco en el exilio, ubicado en Londres, visitaron el sitio y decidieron que los soviéticos, no los alemanes, eran los responsables. Estos representantes, sin embargo, fueron presionados por funcionarios estadounidenses y británicos para mantener su informe en secreto por el momento, ya que no querían arriesgarse a una ruptura diplomática con los soviéticos. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, la propaganda alemana arremetió contra los soviéticos, utilizando Katyn como ejemplo de las atrocidades rusas. El líder soviético Joseph Stalin negó rotundamente los cargos y afirmó que los alemanes eran los responsables de esto. El asunto no se volvió a tratar durante 40 años. En 1990, sin embargo, dos factores empujaron a los soviéticos a admitir su culpabilidad. Primero, fue la muy publicitada política de apertura de Gorbachev en la política soviética. Esto incluyó una evaluación más sincera de la historia soviética, particularmente en lo que respecta al periodo de Stalin. El segundo fue el estado de las relaciones polaco-soviéticas en 1990. Griegos. El enjuiciamiento de los griegos en la Unión Soviética fue gradual. Al principio, las autoridades cerraron las escuelas, los centros culturales y las editoriales griegas. Luego, en 1942, 44 y 49, la policía secreta arrestó indiscriminadamente a todos los hombres griegos de 16 años o más. Esto afectó principalmente a los griegos pónticos y otras minorías en el krai de Krasnodar y a lo largo de la costa del Mar Negro. Según una estimación, se deportó a unos 50.000 griegos. La deportación de chechenos e ingush, también conocida como Operación Lentil, fue la transferencia forzada soviética de la totalidad de las poblaciones Bainak del norte de Cáucaso a Asia Central el 23 de febrero de 1944. La expulsión fue ordenada por el jefe de la policía secreta soviética, Lavrenti Beria, después de la aprobación del primer ministro soviético Joseph Stalin, como parte de un programa de asentamientos forzosos soviéticos y transferencia de población que afectó a varios millones de miembros de minorías étnicas soviéticas no rusas entre las décadas de 1930 y 1950. El golpe de estado comunista de Mohamed Daoud en 1973 y la posterior intervención soviética en 1979 ocasionaron la guerra civil y la economía pronto quedó arruinada. Los militares afganos comunistas y los soviéticos se dedicaron a practicar la guerra total y a ejecutar incluso a la población civil. El objetivo era sembrar el terror, asustar a la población y disuadirla de ayudar a la resistencia. Incluso se utilizó contra los poblados el napalm y el fósforo, así como diversos tipos de gases tóxicos, y se sembraron unas 20 millones de minas. A la guerra contra la población civil se sumaba el terror político que se ejerció ininterrumpidamente en las zonas controladas por los comunistas afganos con el respaldo de los soviéticos. De una población próxima a los 16 millones, más de 5 millones de habitantes se exiliaron a los países vecinos. En el conflicto hubo entre 1,5 millones y 2 millones de víctimas civiles en el 90% de los casos y entre 2 y 4 millones de heridos, que siguen aumentando a causa de las minas personales.